Hola a todos, soy Katy. Hoy es jueves, el 2 de abril. Si están como yo y ya perdieron la cuenta de los días. Recibí muchas preguntas ayer sobre el tema del pico. ¿Qué es el pico? ¿Cuándo vamos a llegar al pico? ¿Y cuándo podemos volver a la normalidad? Y como todas esas preguntas están relacionadas, yo pensé que podíamos tratar de todas esas juntas. Así que, bueno, arrancamos. Lo más probable, han visto algo así en las noticias, ¿no? Un gráfico que tiene tiempo y casos, y una curva así. Cuando hablamos del pico, estamos hablando aquí, cuando llegamos al máximo número de casos y también al máximo, el día en que la más gente contagiándose y presentando con casos, ¿no? Lo que está un poco raro con esto es que nosotros, la población general, estamos acostumbrados a pensar en como el número absoluto de casos. ¿Cuántas personas enfermas hay? ¿Cuántos fallecidos hay? Pero los gráficos que están circulando por las redes son gráficos que son más epidemiólogos. Entonces lo que tienen no necesariamente es el número absoluto de casos, sino una tasa que demuestra la velocidad de contagio. O sea, que tan rápido es que el número de casos va duplicando, por ejemplo. Entonces, lo que pasa con esto es que lo que estamos viendo con esta curva es qué tan rápido cambia el número de personas y la velocidad de la transmisión comunitaria, ¿no? Lo que significa de que cuando esta curva empieza a bajar y la velocidad de la transmisión disminuye de alguna forma, no necesariamente significa que vamos a ver menos casos, sino que el número de casos lo más probable es que va a seguir aumentando por un tiempo después de que hemos llegado al pico en tanto de la velocidad de la transmisión. Bueno, esto por un lado. Otra cosa que lo más probable hayan visto es otra curva o otro gráfico que tiene dos curvas, uno con un pico bastante agudo y otro con un pico y una curva más aplanada. Cuando la gente de salud pública hablan de aplanar la curva, lo que estamos diciendo es básicamente cuando hacemos el aislamiento social, la cuarentena, todas esas medidas preventivas, estamos tratando de aplanar la curva, o sea, disminuir la velocidad de la transmisión del virus, ¿no? Esto significa que va a haber menos gente contagiándose a la vez, lo que significa que es más probable que los hospitales van a tener los recursos que necesitan para responder a toda la gente enferma, ¿no? Si nos enfermamos todos al mismo tiempo, es más probable que los hospitales no van a tener los recursos que necesitan para todos nosotros. Entonces la idea es, si tenemos que enfermarnos, que nos enfermamos después, o sea, más tarde, más adelante posible, porque ahí tenemos más chance de que va a haber una vacuna, va a haber un tratamiento aprobado y va a haber recursos para responder a nuestras necesidades. Bueno, esto por un lado. El otro tema con esto, relacionado con el tema del pico, es que si somos exitosos en bajar la curva, aplanar la curva, esto significa que el pico mueve desde acá hasta acá. Sí va a haber menos gente contagiada a la vez, pero eso significa que va a durar más tiempo la pandemia. Va a durar más tiempo todas las medidas preventivas que tenemos que hacer para cortar la cadena de transmisión de virus. Entonces, todo esto está un poco en juego. Hay mucha gente saliendo en las prensas, en las noticias, diciendo, pronosticando cuándo va a llegar el pico, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos hay muchos que dicen, bueno, capaz que esto va a pasar antes de Pascua, va a pasar antes de fin de abril, capaz que ya como llegamos al 1 de mayo vamos a estar ya llegado al pico y todos volvemos a la normalidad, volvemos a trabajar. Esto no se sabe. No se sabe definitivamente, depende de muchos factores, incluso ellos, qué tan efectivos estamos con cumplir con el aislamiento social y todas esas medidas preventivas, si llegamos a cortar la cadena de transmisión comunitaria o no. Pero lo más probable
es que este va a llegar en momentos distintos. Va a ser un poco difícil entender exactamente cuándo llega. Y lo más probable, en los distintos países y aún dentro de los estados en Estados Unidos, vamos a llegar al pico en momentos distintos. Porque hemos tomado medidas preventivas distintas y porque también el virus y la transmisión comunitaria llegó y empezó en momentos distintos en todos los lugares. Entonces, sabemos que toda la pandemia sigue una curva, pero la curva va a ser lo más probable un poco distinta en todos los países y en todos los estados. Entonces, ¿qué tan factible es que volvemos a la normalidad antes de fin de mes? Bueno, no se sabe, pero yo personalmente lo veo poco probable. Bueno, espero que esto haya sido útil. Siguen enviando preguntas y sigo contestando como puedo. Cuídense mucho. Besitos.